De Argentina, arrancando este gran programa que se llama Toma y Daca en un día azul realmente precioso. Tenemos el gusto de saludar para empezar a tratar algunos de los temas importantes de la semana que pasó y la semana que comienza al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Cafiero? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano, equipo? Buen día. Gracias por atendernos en un día importante porque, bueno, arranca una gira del presidente de la Nación con mucha expectativa relacionada con el tema de la deuda y ayer con los anuncios del gobierno nacional que me gustaría repasarlos brevemente con usted. Yo entiendo, Cafiero, que había algún planteo desde sectores del oficialismo en cuanto a la necesidad de incrementar el gasto social en esta etapa de la pandemia. Tengo que entender que en esa dirección están las medidas, ¿no? Mira, no. A ver, nosotros veníamos trabajando ya durante el año pasado, fuimos trabajando en ampliar diferentes rubros de gasto social con lo que fue la salida del IFE de alguna manera. El IFE lo que tuvo fue una política que se tenía que tomar en términos generales y que era muy y que no era tan directa, digamos, ¿no? Sí, o sea, no era tan focalizada en sectores que se tenían que atender después de modo más sostenido. Eran como, bueno, llegaba un IFE y de alguna manera cubría cierta necesidad de ingresos de una familia porque esa familia no había podido salir a trabajar producto de la pandemia. Eso hoy la Argentina no está transitando ese momento de la pandemia. Ahora lo que sí transita son los niveles de pobreza que tanto nos angustian a todos. Entonces por eso ahí lo que amerita no es una política de ese sentido que es tan general y que no es sostenida, sino que es como de vez en cuando, digamos. Entonces lo que necesitamos ahí era una política más sostenida en el tiempo, y por eso durante el año pasado lo que hicimos fue ampliar en 1 millón las AUH y ampliar el programa de duplicar el programa de potenciar trabajo, que es el programa de la economía popular. Con esos dos programas se fue ampliando el gasto social. Después se sumó a eso lo que fue en el mes de febrero el aumento del 50% del monto de la tarjeta alimentar. Después también se hicieron bonos, todavía se están pagando bonos a los jubilados de la mínima, más allá del aumento que se dio en marzo. Se están pagando los bonos para las jubilaciones, para los jubilados de la mínima, y esos todos esos gastos, todo ese gasto social, nosotros está por encima del gasto social de lo que estaba presupuestado en lo que estaba en el presupuesto. Estamos por encima en los recursos también, es una buena noticia, pero también es medio estacional, porque los recursos que hemos recibido son recursos que provienen quizás de una única fuente o por única vez, como por ejemplo el aporte a grandes fortunas. No lo seguimos recibiendo en el año, digamos, lo recibimos una vez y ya. Bueno, esos recursos son los que se empiezan a aplicar en diferentes políticas y programas. Perdón, Cafiero, si necesitan un lobby para mantener durante todo el año el aporte a las grandes fortunas, acá estamos predispuestos, Es decir, acá no tenemos ningún problema en encabezar esa campaña. Bueno, no, está bien. Sirvió mucho, realmente que son fondos que sirvieron mucho para llevar adelante estos programas que te estoy diciendo. Y también es cierto que, bueno, ayer tanto el ministro Culfas como el ministro Guzmán hablaban de esto, de la heterogeneidad del crecimiento en Argentina, que hay sectores que son muy dinámicos, esos sectores están traccionando también el crecimiento, y eso hace que el fisco también recupere músculo y pueda llevar adelante políticas públicas y políticas sociales. ¿Qué sucedió en el medio de todo esto? Lo que conocemos todos y nos duele, el 57,7% de los niños entre 0 y niñas entre 0 y 14 años son pobres en nuestro país. Entonces teníamos que generar una política directa para ese sector, una política directa que llegue a los niños y niñas pobres de nuestro país. Por eso lo que hicimos fue aumentar a 4 millones lo que es la titularidad de las tarjetas alimentar, y subir el monto, ir de entre 6, 9 y 12 mil pesos, según
cómo se integre esa familia. Ampliarlo también para madres de 7 hijos. Madres de 7 hijos tiene una particularidad, como tiene un marco normativo distinto, de hecho no cobra UH la madre de 7 hijos, sino que tiene una pensión. Y había estado afuera también de la tarjeta alimentar. Bueno, incorporar eso, incorporar también discapacidad, y también incorporar, creo yo que bueno, que es también sustancial, incorporar también a partir de la mesa del hambre, del consenso en la mesa del hambre, donde es un ámbito que el presidente instruyó en su momento para que esté analizando esto. De hecho, antes de asumir ya se había juntado, antes de asumir como presidente ya se habían hecho las primeras reuniones de la Mesa Argentina contra el Hambre y empezar a trabajar. De esa mesa surgió como política más masiva la tarjeta alimentar. Y son 250.000 millones de pesos que se van a volcar a este programa, que nos parece que es un programa sostenido en el tiempo y directo. Nos preguntábamos en el arranque del programa si quizás además de esta asistencia a los sectores más vulnerables que apuntara el gobierno a través de la tarjeta alimentar, los anuncios que se hicieron ayer, ¿no faltará acaso alguna vuelta de tuerca para que el consumo se apuntale vía los ingresos de los trabajadores? Sabemos que hay un compromiso del gobierno de que los salarios este año deberán ganarles a la inflación, pero la verdad que si uno mira cuál es la pauta inflacionaria del 29% que está plasmada en el presupuesto 2021, mira las primeras paritarias que fueron cerrando y lo compara con la evolución de la inflación en el primer cuatrimestre del año, es medio preocupante ese escenario. Mira, los salarios le van a ganar a la inflación. Es un compromiso del presidente y eso va a ser así. Todas las pautas salariales que se están fijando están por encima de la pauta del presupuesto. Si después de eso hay que corregirlo, se corregirá más adelante, pero el objetivo político y el compromiso político es que los salarios y las jubilaciones les ganen a la inflación. Ahí lo que tenés que ver también, como que me parece una buena punta, es el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Eso también cerró. Eso también pensá que es un acuerdo que se hace entre tripartitos, un instituto tripartito que define el salario mínimo vital y móvil, y eso empuja de alguna manera los salarios para arriba. Eso fue también la semana pasada, creo, si mal no recuerdo. Y eso es un acuerdo entre el sector privado, el sector empresarial, el sector de los trabajadores y el Estado. Y eso surgió el año pasado con un gran trabajo que hizo el ministro Claudio Moroni, un gran trabajo en la articulación de ese instituto y llevarlo adelante. Por muchos años eso no se logró y ahora se está logrando con acuerdo. Eso es muy importante. Eso también empuja los salarios para arriba. Y después los sectores que naturalmente siguen golpeados, porque si bien el ministro Culfas el día de ayer hablaba del crecimiento de algunos sectores, hay otros sectores también que les está costando mucho, que todavía no han podido volver a arrancar. Y no, sectores ligados a las industrias culturales, a las industrias, a los eventos, o también sectores que están vinculados a la gastronomía, que les está costando. Bueno, ahí tenés mucho. Sectores comerciales también. Todo eso tenemos el programa de recuperación productiva, y fíjate que para el mes de abril tenemos más de 20.000 empresas inscritas en ese programa, donde el Estado Nacional va a hacer un aporte para pagar los salarios de los trabajadores de esas empresas. Así que eso también, ese es un programa muy interesante. Le hemos también aumentado esto que vos decías del gasto social o el gasto público. Hemos aumentado también los recursos en ese programa, producto también de la segunda ola. Lamentablemente también es así. Vamos a hablar también de la cuestión de, por supuesto, la pandemia, las vacunas. Tenemos un montón de temas y pocos minutos, pero antes de darle pie a mis compañeras que se mueren por preguntarle, ministro, le quiero consultar sobre la cuestión relacionada a los impuestos. Bueno, hicimos una alusión muy somera al aporte a las grandes fortunas, pero justamente en estos días surgió una idea de aplicarles un impuesto a las viviendas ociosas.
¿Está en carpeta? ¿Le parece una buena idea? No sé, la verdad que no lo vi. No te quiero opinar sobre algo que no lo vi. No, digo, es un planteo, a ver, que había surgido del grupo de inquilinos agrupados y del cual se le consultó al ministro Jorge Ferraresi, que le pareció, por lo menos de lo que pude leer, no quiero tampoco asegurar. No, por eso no lo sé. Se lo estudiará, no sé, no. A ver, habrá que ver de qué se trata el proyecto. Yo la verdad que no lo sé, no lo vi, no lo sé, no lo leí. ¿Qué tal, Cafiero? Patricia Valli lo saluda. Quería consultarle, bueno, por la discusión que hubo por el aumento de tarifas, ¿no? Desde la semana pasada, ¿cómo quedó finalmente la posibilidad de que este aumento del 9% sea el único o no? Si va a haber algún ajuste más adelante. ¿Y qué pasó también? ¿Qué va a pasar con Federico Basualdo, ¿no? ¿El funcionario quedó ratificado en su cargo? Mira, yo creo que lo primero que hay que quitar son los nombres propios. Me parece que se lastimaron entre compañeros y me parece que no se aportó en nada en esa línea. La discusión sobre el equipo de la Secretaría de Energía, bueno, estará en ese marco, en ese ámbito, y discutirán en ese ámbito y se consensuará en ese ámbito. Pero andar tirando por los medios, este tipo de cosas, me parece que no contribuyó en nada. Me parece que lastimamos el servicio de gente que viene trabajando con mucha honestidad y que viene llevando adelante tareas que son muy complejas, porque todas las tareas relacionadas a los servicios públicos son muy complejas, porque acá vos tenés un modelo de alta financiarización, un modelo de especulación financiera que también le dio y que también se volcó a los servicios públicos y le generó, a partir de las tarifas grandes, de los tarifazos grandes, rentabilidades que estuvieron guiadas por eso y que después no estuvieron sujetas a ningún tipo de inversión. Eso luego pensemos que se congelaron por una cuestión de especulación electoral del expresidente, y después de 2 años, hubo que empezar a descongelar esas tarifas y hacerlo de modo razonable. La razonabilidad que nunca tuvieron las tarifas en el gobierno de Macri, con esos 3.000, 1.000%, también nos implicaban a nosotros ahora. Nosotros tenemos vigente todavía el tarifario, de alguna manera, que dejó Mauricio Macri, y para eso, en el mes de marzo, se tendrían que haber aplicado un 140, creo, un 160% de aumento de tarifas. Sí, más de 160%. Más de 100, gracias por corregirme. Más de 160. Y se termina, bueno, haciendo un aumento del 9%, y yendo a la segmentación, que no es ni más ni menos que buscar lo que dijo el ministro Guzmán el día de ayer, y que todos coincidimos hacia dentro de nuestro frente político, con respecto a que no es justo que alguien que, por ejemplo, esté pagando el aporte a las grandes fortunas, tenga el mismo subsidio estatal que un laburante del segundo cordón del conurbano. A ninguno de nuestro espacio político eso le parece justo. Lo que pasa es que, bueno, llevar adelante esa implementación es un trabajo técnico, es una sintonía fina, y es lo que se viene trabajando. Bueno, la discusión se da en ese entorno, si querés, en el entorno de la implementación. El objetivo es un objetivo compartido. Ahora, ¿se va a poder terminar la segmentación este año y puede haber un segundo aumento en ese caso? Mira, yo creo que todo eso es un proceso y que es complejo. Porque como, bueno, ahí Mariano hacía referencia a los inquilinos, bueno, ahí también vos tenés eso, por ejemplo, hay muchos inquilinos que no tienen la titularidad de los servicios públicos que están pagando, ¿no? Sino que son del propietario. Entonces ahí vos tenés, por eso te digo, es un trabajo bien difícil, pero se está encarando con mucha honestidad y con mucho compromiso. Estamos hablando con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y nuestra compañera Gabriela Pepe del otro lado del éter. Gaby, tu turno para preguntar al ministro. Sí, ¿qué tal? Buen día, Cafiero. Más allá de estas
cuestiones que tienen que ver con el porcentaje de cómo se van a aumentar las tarifas. Hubo una discusión política fuerte interna en el gobierno que quedó como señalada como en dos bandos, ¿no? Como si fuera que el sector más ligado al presidente estaba defendiendo al ministro de Economía y que el sector más ligado a la vicepresidenta estaba defendiendo a Basualdo. ¿Y cómo queda esa disputa? Le pregunto, porque ¿ustedes creen que hay desde el sector de la vicepresidenta se está tratando de esmerilar al ministro de Economía? No, para nada. Eso sería lesionar un gobierno que está llevando adelante una tarea compartida, porque los objetivos son todos objetivos compartidos. Así que no, para nada, no, yo no creo eso. Yo creo que siempre hay una tensión de parte de muchos que lo que buscan es mostrar desunido el Frente de Todos, porque el Frente de Todos pensemos que es una herramienta electoral que ha tenido un éxito rotundo. Derrotó el Frente de Todos, derrotó al expresidente que iba por la reelección, a la gobernadora Vidal, que era presidenciable, que tenían todos los medios de comunicación a su disposición, los medios hegemónicos hablaban todo el tiempo de ellos, de lo bien que habían hecho las cosas, tenían el apoyo internacional, tenían el apoyo de los organismos internacionales de crédito, con recursos, los sectores económicos, y sin embargo se los derrotó con el voto de la gente, naturalmente, pero el Frente de Todos pudo expresar ese descontento que no estaba en la tapa de los diarios, porque había un blindaje mediático superlativo hacia Juntos por el Cambio en ese momento. Entonces, me parece que desde el día 1 se quiso quebrar ese frente, porque es un frente político y electoral exitoso. Yo creo que no hay ningún tipo de interna de esa característica. Sí puede haber miradas distintas, naturalmente, yo eso no te lo voy a negar, eso es parte también de nuestro frente, y nosotros nunca negamos que puede haber miradas distintas. Pero las discusiones que se dieron en torno al tema de tarifas son discusiones, insisto, son discusiones de implementación, son discusiones más técnicas, son discusiones de sintonía fina. El objetivo de que haya tarifas razonables y justas es un objetivo compartido en todo el gobierno. Cambio... Sí. Dale, Gaby. Sí, le cambio de tema, sí, volviendo al tema de la pandemia y a la discusión que van a tener con la oposición por lo que seguramente van a ser las próximas medidas. Y ustedes están trabajando en el proyecto que van a enviar al Congreso, que va a fijar parámetros objetivos de, cuándo hay que tomar determinadas medidas. ¿Nos puede adelantar algo de cuándo se va a mandar y qué características tiene? El proyecto se va a estar mandando el lunes. Las características son, fija parámetros objetivos de diferentes estados en que los departamentos se encuentran en cuanto al riesgo epidemiológico bajo, medio, alto y alarma epidemiológica. Te cuento hasta ahí porque hay que terminarlo esta tarde antes que el presidente viaje. Nos queda muy poquito tiempo y estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, pero le queremos hacer dos consultas puntuales a ver si llegamos antes de las noticias. Hay una idea de que del gobierno tiene un horizonte de inmunidad de rebaño respecto del proceso de vacunación. Quiero decir, están entrando vacunas, ya están cerca de entre 11 y 12 millones de vacunas o de dosis ingresadas a la Argentina, y la expectativa es, en qué momento la Argentina va a entrar en ese ámbito, en ese espacio, cuando más de la mitad de la población, o el 60%, ya esté inoculado y eso permita generar esta inmunidad de rebaño. ¿Cuándo lo imaginan en el gobierno o cuándo lo planifican? A ver, mira, yo te quiero ser totalmente honesto y franco. Nosotros estamos permanentemente buscando nuevas alternativas de firmar contratos con otros laboratorios. Estamos también permanentemente negociando con los laboratorios a los que ya les compramos las vacunas. La Argentina ya compró más de 65 millones de vacunas, las compró el año pasado, y estamos permanentemente negociando con ellos las entregas. El cuello de botella de escasez de entrega de vacunas se da en el mundo y también en la Argentina.
La Argentina es uno de los pocos países, sin embargo, a veces nosotros solo miramos obviamente lo nuestro, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, pero cuando miras alrededor te das cuenta que también hay otros países que están, cuando miras los 200 países, te das cuenta que hay muchos países que todavía no han podido acceder a la vacuna, o han accedido en porcentajes muy bajos. Argentina es uno de los, siempre está en el ranking entre el 15 o el 19, país 15 o país 19 de vacunación, y que más viene vacunando, así que en esa queremos obviamente estar primero si querés, pero bueno, hay cosas que no dependen tampoco de nosotros, si bien nosotros presionamos permanentemente para que esas entregas lleguen. Nosotros vamos a estar recibiendo, por ejemplo, el día de mañana un nuevo lote de Sputnik, y bueno, seguimos así. Es bastante de este modo, digamos. A nosotros nos gustaría obviamente tener otro tipo de previsibilidad, pero para nosotros también lo importante es destacar que la vacuna que negoció el presidente, que compró el presidente el año pasado, la trae el presidente y se reparte equitativamente en todo el territorio nacional. El día de ayer, la ministra Bisotti nos hizo una foto de una abuela Cuom del impenetrable chaqueño, 86 años, se estaba vacunando. Eso es un modelo equitativo, eso es un modelo solidario, y eso es cuidar a nuestra gente. La última, Cafiero, tiene que ver con la cuestión judicial, porque obviamente todos estuvimos pendientes del fallo de la Corte Suprema, que finalmente se conoció, que fue desfavorable a la posición del gobierno en cuanto a su DNU en el capítulo de las clases presenciales. ¿Ustedes sienten que fue un fallo estrictamente jurídico o que tuvo un componente político dirigido al gobierno nacional? No, yo creo que fue estrictamente político, ¿no? Y ni siquiera político desde el punto de vista de la política sanitaria, fue político desde el punto de vista de sus preferencias electorales, porque lo que se tomó el tiempo la Corte es para explicar el proceso de autonomías de los municipios, cuando en realidad lo que se está debatiendo es una pandemia. Yo creo que ahí todo ese tiempo que se tomaron para resolver ese tema y no quedó resuelto porque las medidas que se habían tomado ya eran medidas que ya estaban caducas, ¿no? Entonces se expidió sobre un DNU que ya no estaba vigente. Había otro DNU que incorporaba muchas de las cosas que casualmente después decían que había que o que eran aceptables según el conocimiento epidemiológico de la Corte, y nada dijo de eso. Entonces me parece ahí que se perdió tiempo, que no agregó nada y que dejó todo en stand-by. Solo lo único que hizo fue fijar una postura política. Sí, Pato. Cafiero, sí, quería una consulta breve para terminar. ¿Está previsto, por cómo viene evolucionando los contagios, que se puedan extender las medidas que están hasta ahora o si se pueden reforzar? Bueno, a ver, el DNU que está vigente ahora vence el 21 de mayo. A su vez nosotros vamos a estar mandando este proyecto de ley para que se debata en el Congreso y que se perfeccione, y que si ahí la oposición va a tener una posibilidad, desde que inició la pandemia, va a tener una posibilidad de incorporar algunas de las cosas que consideren y aportarle a la Argentina lo que consideren que pueden aportarle. Porque hasta acá no lo hicieron, hasta acá hicieron comunicados y marchas de contagio, pero acá van a tener una posibilidad. Así que bueno, será en ese marco de discusión y de debate político. Siempre promovimos el diálogo político, ahora van a tener la posibilidad de agregar y quitar lo que consideren. Es un proyecto que se tiene que debatir en el seno del Congreso. Mientras tanto, continúa este DNU hasta el 21 de mayo, y este DNU lo que tiene también faculta a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tomar medidas aditivas, adicionales a las que ya tomó el presidente. Así que si los gobernadores y
o el jefe de gobierno de la ciudad decide tomar alguna medida de mayor restricción a la circulación o de mayor cuidado, lo pueden hacer. Ministro, gracias por estos minutos con nosotros en Toma y Daca. De nada, un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros de la Nación. Nos pasamos con los tiempos con el querido Ricardo Álvarez, que ya llega con el informativo de... Con el querido Ricardo Álvarez, que ya llega con el informativo de... Con el querido Ricardo Álvarez, que ya llega con el informativo de... Con el querido Ricardo